Bueno, mi nombre es Emanuel Jesús Domínguez García, cursante de la materia de Derecho Internacional Privado, SAYA, y vengo a exponerle un poco sobre lo que es la aplicación del derecho internacional o la aplicación del derecho de extranjero. Para empezar, decimos que la norma dice que es correspondiente al derecho internacional explicar o le corresponde al materia del derecho internacional cómo, cuándo y por qué debe aplicarse la manera o el juez debe aplicar la manera o la norma del derecho internacional privado. Dice que hablamos en este punto de cómo, cuándo y por qué debe el juez aplicar la norma del derecho internacional privado a un conflicto que se esté situando entre dos legislaciones o entre dos estados, un punto de litigio donde la controversia y a la resolución del conflicto venga la intervención del derecho internacional privado. El juez debe determinar en qué momento del lapso de este juicio debe aplicar la norma y de qué país se debe aplicar, dependiendo de la instancia jurídica en que se esté desenvolviendo el dicho dilema. Las partes a su vez deberán promover la introducción y la ratificación de que se aplique el derecho de extranjero. Más adelante tenemos de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dice que el derecho extranjero que resulte competente para la aplicación de acuerdo a los principios que rigen al país extranjero respectivo y de manera en que este mismo se realicen los procedimientos y objetivos perseguidos por las normas jurídicas del país. En este caso, el punto de las normas que se consagren para la resolución de conflictos en Venezuela. Es muy importante este artículo 2 porque forma parte de la integración y de cómo se va a aplicar la ley de extranjeros en nuestra jurisdicción. Y este artículo 2 nos lo deja bastante claro, que dice que, o sea, ratificando que dice que las resultas competentes para el acuerdo de los principios que se estén determinando, que sean competentes para los principios que rigen la jurisdicción de Venezuela. En este caso de nuestro país, dice que también puede apreciarse claramente en este sentido que el legislador venezolano supera las intervenciones o intervendrá para discusiones sobre la naturaleza del derecho extranjero, y aquí podemos ver muy claramente lo llamado como la tesis de la tesis jurídica, que esta va a actuar plenamente en el derecho extranjero y diciendo que el derecho extranjero es un derecho auténtico y que por ende deberá hacerse en su aplicación. Más adelante en la misma ley de derecho internacional tenemos un artículo llamado artículo 60 y el artículo 61. El artículo 60 de esta ley promueve de forma directa al juez y le dice que deberá el juez ordenar de derecho o de oficio, de manera de oficio, la interpretación directa y la aplicación de la norma de extranjero. En su artículo 61 dice que se consagrarán los procesos de todos los recursos especiales o establecidos en la ley que fueran en el ordenamiento jurídico en el ordenamiento jurídico para la aplicación del mismo. Tenemos más adelante que se le coloquen en pie, se ordena más que todo en esta aplicación del derecho, de que al momento del juez hacer la intervención de la aplicación de la norma del extranjero o del país que se decida aplicar para lograr la resolución del conflicto, deberán aplicarse y se pide que el juez la ponga en una misma instancia paralela a las leyes de Venezuela. Otro requisito muy importante de consagrar y de mencionar acá es la importancia que tiene la norma y a la hora que el juez, por eso hablamos de cómo,
por qué y al momento que el juez debe interpretar la norma, y nos dice claramente que el juez deberá en su momento de la aplicación de la norma que vaya a aplicar, deberá respetar los principios de la norma del extranjero que va a aplicar en ese momento. ¿Qué queremos decir con los principios? Que los principios fundamentales de la norma que vaya a traer a colación al momento de la aplicación de la norma para resolver algún conflicto en materia internacional no vaya a chocar con los principios de resolución de conflictos en materia venezolana. Y es por ello que el Estado el juez tiene la facultad en ese momento de definir cómo va a ser esa aplicación de esa norma en este principio. Hablando de las naturalezas, tenemos tres tipos de naturaleza en las teorías para la resolución o para la aplicación de dicha norma, pues. Entonces tenemos más adelante lo que conocemos como una teoría, que es la teoría del hecho, y la otra es la teoría del derecho. Hablamos de la teoría del hecho como la del todo, la facultad que tiene la persona en el momento que se le haya coaccionado una aplicación o un deber, y este mismo en su momento va a determinar o va a pedir el hecho que se le está suscitando. Y la otra es la teoría del derecho, cuando la persona tiene la facultad y tiene el deber de exigir que se le está coaccionando o que se le aplique la ley de la jurisdicción o de la competencia de un conflicto o de materia procesal, de materia penal, de materia mercantil, de materia de cualquiera de las materias que rigen a dos legislaciones. Más adelante también tenemos que el juez en cada momento, por eso decimos que está esto de la aplicación de la norma del derecho extranjero es bastante amplio. Hay muchas tesis que han ratificado, y una de las más ratificadas es la del Código de Bustamante. El Código de Bustamante es curioso constatar que justamente la ratificación de un tratado internacional lo hace por el Código de Bustamante. El Código de Bustamante entra para facultar de una buena vez al Estado y decirle que de darle el derecho al juez a que aplique de oficio directamente la norma correspondiente, sin esperar que las partes intervenientes en el proceso hagan la petición de la aplicación de la norma. En este Código de Bustamante dice que antes la ratificación de este mismo código se aplicaba la tesis fáctica y en consecuencia se sostenía que el derecho extranjero debería ser legado y probado como cualquier otro hecho en el proceso. Esto es lo que estamos viendo, de que el Código de Bustamante entra directamente a darle la facultad al juez a que el juez tenga la determinación directa de decir será aplicable la ley extranjera en este momento, en cuanto a esto y en cuanto a estos principios, respetando totalmente los principios que sostengan las leyes del país extranjero a la cual se trae a colación en la jurisdicción del país, en este caso en el país de Venezuela. Dice la ratificación del código, muy importante, la ratificación del Código de Bustamante, porque habla de que en el artículo 408 de su código decía que iba a obligar a los jueces a aplicar de oficio o imponer la obligación que reduce el papel a las partes, quienes ya no van a tener la facultad de exigirle al juez aplíquese la norma de derecho internacional adecuada para la resolución del conflicto, sino que directamente el juez tendrá a su vez que aplicar la norma conteniente para la resolución de este conflicto. De esta manera decimos que para finalizar en la aplicación del derecho internacional en Venezuela, fundamentalmente tenemos en nuestro artículo 2 de la ley del derecho internacional que el Estado tiene la facultad y va a orientar
y va a garantizar el momento, el cómo, el cuándo van a hacer la aplicación de esa norma, y será aplicada esa norma. El Estado fundamental va a garantizar la aplicación del derecho internacional para la resolución de los conflictos, siempre y cuando el Estado respete los principios constitucionales, los tratados internacionales y los principios de resolución del conflicto que mantienen la jurisdicción de Venezuela, y en cuanto a los principios que sostengan y mantengan los tratados internacionales y las leyes normales y leyes especiales de la jurisdicción de la cual se va a traer a colación a nuestra jurisdicción. En el Estado se le va a dar también la garantía de que van a tener la misma jerarquía legal las normas y leyes extranjeras que se vayan a estipular, y va a garantizar de que el juez que imparta justicia va a hacer de esta ley como que si fuera principio o como que si fuera una ley constitucional del país que la está ejerciendo. Va a tener el mismo carácter vinculante y va a ser sostenida por este juez, va a ser argumentada para la aplicación del derecho internacional en nuestro país. Muchas gracias por la asistencia. Esto es todo. Gracias.